Bienvenida y bienvenido a este espacio de pausa y conexión angelical. Mi nombre es Suad, soy maestra de meditación con ángeles y llevo más de 13 años de práctica personal y 8 años acompañando a personas en el camino de volver a su centro, a su calma y a su verdad interior. Este podcast nace como un espacio para recordarte que la paz no se busca afuera, se cultiva todos los días dentro y que nunca estás sola en tu camino. Aquí hablaremos de meditación, de ángeles, de conciencia y de emociones desde un lugar profundamente humano. Así que muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar a respirar y a recibir. Inhalas profundo, exhalas y sueltas. Ahí donde estás, no tienes ni que cerrar los ojos si no lo puedes hacer. Nuevamente respira. Inhalas, exhalas. Y una última vez con conciencia. Inhalas. Llegas hasta tu estómago y exhalas y sueltas. Y una vez que respiramos nuevamente, quiero seguirte contando sobre este retiro. La verdad es que del episodio anterior a este, me puse a buscar mis libretas por mi necesidad de poder recordar el tiempo y el espacio y el lugar donde estaba. Puedo recordar el espacio, aproximadamente el tiempo y el lugar, pero fue un parteaguas en mi vida. Y esto fue hace 14 años. Lo que te he contado fue hace 14 años. Y te lo quiero decir así porque es muy importante. Tomará tiempo. ¿Cuánto? El que requieras. Hay tanto amor del universo, Dios, los ángeles, divinidad, amor bondadoso, la palabra que tú quieras ponerle. Incluso tienes vidas de vidas. La diferencia es cómo quieres vivir ese tiempo que tienes como recurso. Y bueno, después de ese momento de crisis, de caos para mí, de poder conectar con mi roomie sin saber pues cómo se llamaba hasta que leo esa carta, me voy a dormir y al día siguiente pues todo bien, ¿no? Porque pues ya había pasado y yo vivía en el todo bien. Aquí no pasa nada, todo cool, todo como siempre. Eso ya pasó. Y entonces las personas que sí podían hablar durante el retiro eran las directoras y Robert, mi maestro. Entonces vienen las dos directoras, lo recuerdo perfecto, con una cara de yo sé qué le pasa, porque claro, una de las directoras era mi psicóloga en ese entonces. Entonces me preguntan, hola Suad, ¿cómo estás? Y yo, bien, todo bien. Y se me quedan viendo, ¿no? Como, ok, ¿necesitas algo? No, todo bien. Y una de ellas me pregunta, y era genuino, ¿eh? O sea, yo de verdad, en ese momento, en mi nivel de conciencia era, no, pues todo bien. Digo, sí, ya pasó lo de ayer, pero todo está perfecto. Y entonces, una de ellas me dice, oye, Ale, claro, o sea, conociéndome, me dice, ¿y no te molestó el comentario de ayer? ¿No te fue fuerte o incómodo? Y yo, no, ¿por qué? O sea, la señora solo estaba dando su opinión. Me dicen, ok, perfecto. Bueno, solo queríamos saber cómo estabas. Sí, todo bien, gracias. Regreso al silencio. Regreso a sentarme en silencio, a empezar mi práctica un día más. Te estoy contando el día 2 y fueron varios días. Pero bueno, no te voy a contar el resto. Realmente
lo puedo resumir ya en este podcast, en este capítulo, en este episodio, porque de repente algo pasa en mí que cuando estoy sentada me doy cuenta que realmente estaba dolida y estaba enojada, sobre todo enojada. Respira. Y entonces empecé a tener un diálogo mental claro, porque esto sucede en los retiros de silencio o cuando tienes una práctica de silencio. Te empiezas a escuchar. Y mi maestro decía, ¿quién es la primera vez que va a meditar? Y decía, tienes tiempo de irte, porque una vez que te sientas en silencio, nada vuelve a ser igual. Y cada retiro lo decía. Te puedo decir que fui desde el 2012 hasta el 2017. Es lo que encontré de mis fechas. Porque encontré el amor en mí. Pero para que yo encontrara el amor en mí, fue también abrazar mi ira, mi enojo, mi frustración, mi personalidad, mis creencias. En vez de rechazar, forzarme a cambiar, fue abrazar ese dolor. Y cuando estoy ahí sentada, me empiezo a cuestionar. Empiezo a sentir. Mi maestro decía que tomaba 3 días en que el cuerpo realmente llegara al momento presente, que te pudieras empezar a sentir. Porque en el primero estás un poco pues en el trabajo o en los pendientes, en el futuro, en el pasado, y poco a poco vas habitando el cuerpo hacia el tercer día. Y la verdad es que lo experimenté varias veces, pero quiero contarte qué pasó con mi enojo, porque de ahí fueron el resto de los días trabajar mi enojo contundentemente. No había ninguna otra distracción. Era constantemente mi enojo. Y entonces me doy cuenta, ¿de dónde viene mi enojo? ¿Por qué no puedo decir que estoy enojada? ¿Cómo funciono con el enojo? ¿Cómo me relaciono con el enojo? ¿Por qué pareciera que no tengo permiso de enojarme? Y empiezo a escribir y a escribir y a escribir y a escribir y a escribir sobre mi relación con el enojo. Durante estos 5 días empiezo a escribir sobre mi relación con el enojo. Para muchos podría ser, le dedicaste mucho tiempo, pero le dediqué el tiempo que mi alma necesitaba dedicarle al enojo. Me había dado cuenta que era parte. Y entonces empiezo constantemente a poder hablar con mi enojo, explorarlo, sentirlo, ver cómo se mueve dentro de mí, las imágenes y los recuerdos que vienen a mí. Y entonces quiero compartirte algo que puse en mi libreta. Esa Suad de hace 14 años puso: ahora me doy cuenta de mi gran miedo a enojarme, porque lo único que sucede cuando me enojo es que exploto. O digo mi parecer, mi forma de pensar, pero desde una defensa. Respira. Y si yo expreso mi enojo, mi pensamiento es que voy a perder algo, sobre todo a alguien querido.
Respira. Y empiezo a darme cuenta de muchísimas cosas, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi adultez joven, porque no fue nada fácil esos días, de verdad. Comer en silencio, bañarte en silencio, dormir, obviamente, pues claro, en silencio, pero me refiero, pues no viendo el celular, no viendo la tele, no platicando con tu roomie, desayunando, tomando lunch, caminando en silencio, todo el tiempo en silencio. Y este lugar estaba todo en silencio. Y fue el silencio el que me llevó a conectar conmigo, retiro tras retiro, tras retiro, tras retiro. Hoy tengo 38 años y empecé a los 24. Pero, bueno, de repente, como a veces suelo no darme cuenta de en qué año estoy haciendo, porque me he dedicado a muchísimos talleres. Y bueno, yo quiero preguntarte cómo es que tú te relacionas con el enojo. En tu familia, en tu entorno, en ti, en tu cuerpo, ¿es aceptado, es rechazado, es contenido, es hablado, es transitado o no? Y no se trata de querer cambiarlo ya, se trata de observar la dinámica. Y cuando uno entra en un proceso de meditación, en silencio, nos encontramos con 5 obstáculos. Desde el enfoque budista, uno es la atracción. Entonces, cuando estás en silencio, la mente va y viene, se hace historia, se cuenta, recuerda, etc. Pero ese momento de la atracción son momentos en los que son placenteros para el ego. Entonces, en este ejemplo del enojo, podría ser: ay, claro, es que disfruté tanto cuando me enojé porque me pude liberar, porque entonces le pude decir y así cambió y entonces, y así me voy y me pierdo en toda esa historia y dejo de estar en el momento presente. Respira. El segundo obstáculo es la aversión. Es esta energía mental que aleja, que rechazo, me incomoda. Y eso también sucede en la vida, no solo cuando guardas silencio. Lo que pasa es que es mucho más evidente cuando guardas silencio. Entonces, de nuevo, en este ejemplo del enojo, si lo ponemos desde la aversión, es: ay, ya no quiero estar enojada, esto me incomoda, o sea, incluso la piel me pica, ay, ya quiero que esto se acabe, me la estoy pasando súper mal, o sea, yo creo que ya me debería de ir. Que de hecho, mis compañeros, ya el último día, en las últimas horas que sí puedes hablar, la gente pensó que me había ido, porque había sido un momento muy difícil y muy retador, tanto para ellos de ver como para mí al vivirlo. Y me pareció muy interesante porque todos tenemos puntos de vista. ¿Te ha pasado? Respira. Tenemos puntos de vista distintos en base desde donde miramos las cosas. La misma escena, la misma película, pero somos como personajes, ¿a poco no? Y bueno, el tercero es la inquietud.
esta energía agitada que te incapacita a la relajación. Necesito hacer algo con este enojo, ya para que se cambie. Me tengo que apurar. Y nos llega, y nos llega, y nos llega, y toco la insatisfacción. Ya quiero que se quite este enojo, necesito hacer algo para que no esté. El cuarto es la duda. Bueno, ¿será que sí estoy enojada? Bueno, pero la señora, ni me conoce, igual y solo se identificó con algo y también me empiezo a hacer una historia maravillosa, ¿se dan cuenta? Bueno, pero, seguro mi maestro, pues claro, no me quiso lastimar, pero bueno, si estoy enojada o ¿será que esto es enojo? O más bien, ¿qué está pasando? No, creo que no es enojo. No, creo que es tristeza porque me sentí rechazada. Y así, en la mente, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Dudo de mí misma. Es como si estuviera en una nube gris que no me permite ver con claridad. Respira. Y también es como, ¿en qué momento decidí venir a este retiro? ¿En qué momento decidí? Y yo decido, para empezar, o me trajeron, o las circunstancias de la vida, o acaso habré venido para complacer a mi terapeuta, o para tener un lugar especial ante mis papás. Y bueno, ahí solo es la mente una vez más. Respira. Y el quinto obstáculo es la pereza. A veces estamos tan cansados y no es una pereza de flojera, Es que cuando entras en el silencio, ¿no les ha pasado ver a gente que luego en las meditaciones se queda dormida? Normal, parte, es una resistencia. Y también porque están agotados, la gente vive agotada. Y este quinto obstáculo de la pereza, literal es como un perezoso. Como un pandita también, como, prefiero no ver la verdad. Es más cómodo no ver. Tengo la mente borrosa, me siento así como modorra, aletargada. Y entonces como que estoy ahí nomás existiendo en automático, casual. Y esto, créeme, se traslada a la vida. Respira. Y entonces me podrías decir, Suad, entonces ¿para qué meditamos? Para conocerte. Para conocerte en todos esos momentos cómodos, incómodos, retadores. Y por eso es que hago mis programas de meditación, ¿sabes? Porque la vida va a suceder. La vida va a suceder y tú no tienes el control. Lo que mejor que puedes hacer es entrenar tu mente para tomar decisiones con la mayor conciencia y el mayor amor posible. Pero no tienes el control de cuándo va a fallecer alguien, de si un día te despiden del trabajo, si se acaba una relación de pareja, o incluso si tú la terminaste, ¿no? Es que yo pensaba que esto iba a durar y de repente me encuentro con que no. O alguien se enferma o tú te enfermas o hay un cambio positivo también en la vida, que tú valoras como positivo, como una mudanza, un viaje esperado, pero hay algo que soltar porque no puedes estar, por ejemplo, en Alemania y en México al mismo tiempo. Y la vida, ahí es donde me refiero, la vida va a suceder.
¿cómo la vas a vivir? Tú eres tu mayor herramienta. Y claro, hay muchas herramientas. Pero lo que te quiero decir, en la meditación, tú eres tu mayor herramienta. El programa de meditación que tengo de Aprende a conectar con tus ángeles es aprende a conectar contigo realmente. En ti, dentro de ti vive esta energía divina. Aprender no a controlar las emociones, no a controlar la vida, sino, por ejemplo, lo que me muestran los ángeles es como un río. Somos agua. Y en el río tiene un cauce, una fuerza, también dependiendo de la pendiente, de donde esté situado este río, si es una cascada, una montaña o algo más planito, si hay árboles alrededor, si hay animales, si sí, si no, si hay piedras y de repente son como los rápidos o de repente tiene estas piedras gigantes. Lo que hace el ego, y el siguiente capítulo hablaremos del ego, porque es muy importante en este proceso. El ego y la personalidad, tal cual dice Joe Dispenza, tu personalidad es creada por tu realidad personal. Your personal reality. Personality. Entonces, somos este río, pero cuando estamos en la herida, en el ego, en el sistema nervioso también alterado, que no es lo mismo, pero te quiero ir explicando también, porque tenemos muchos episodios en los cuales hablar. Somos este río y de repente el río se enoja porque hay una piedra que, según el río del ego, le estorba. Y es, ¡ay, esta piedra gigante! Y cuando el río fluye en amor, se encuentra con esa piedra y hay tanto amor que sigue fluyendo. No se detiene a pelearse con la piedra. Solo toma otro camino. Pareciera que es otro camino, pero en realidad no. La rodea. E incluso si de repente hay mucha agua, la pule. Pero el río no está preocupado. O sea, el río está tan presente que no está preocupado. Y tiene tanta confianza que no se va a perder en la piedra. Coexiste. Y la piedra es el obstáculo. Y después nos daremos cuenta, a medida que vamos avanzando en estos episodios de conexión angelical, que hay tanto amor que sabrás que las piedras, con ellas puedes edificar. Hoy te hablé sobre el enojo. Observa tu enojo. Observa la dinámica del enojo. Porque a veces el enojo enoja. El enojo enoja. Entonces solo observa. En la meditación nos convertimos no en el juez, sino en el observador. ¿Cómo funciona? Cuestiónate el enojo. ¿De dónde viene? ¿Hace cuánto tiempo que lo siento? ¿Hace cuánto tiempo que lo rechazo? ¿Cómo funciono con mi mamá y el enojo? ¿Cómo funciono con mi papá y el enojo? Ellos cómo me enseñaron. Y a ver, no son culpables, en ningún momento. Eso hace el juez, que convierte en víctimas y victimarios. Incorrecto, incorrecto. Quién tiene la razón, lo bueno, lo malo, etc. Pero el observador tiene amor. El observador mira, respira.
Y en mi trabajo, en mi familia, en mi entorno, en mis amistades, ¿cómo funciona el amor? ¿Cómo funciona el enojo? ¿Cómo funciona el miedo? ¿Cómo funciona la sorpresa, la felicidad, la tristeza y el desagrado? Y solo ir observando. Ir observando. Porque no puedes cambiar algo que no conoces. Después, en otro episodio, estaremos hablando de las emociones. De las 6 principales. Y de las cuales también se derivan las emociones secundarias y las emociones terciarias. Date permiso de conocerte a cada paso del camino. Y vamos a cerrar este episodio, sobre todo dándote las gracias. Respira. Recuerda que este momento no puede ser diferente. Este momento es. Porque si fuera diferente, pues sería diferente. Y el ego siempre va a querer que todo sea diferente. Nada va a ser suficiente. Busca y no encuentres. Y si quieres conocer más sobre el ego, desde una mirada de conexión angelical, desde una canalización que voy a hacer en el siguiente episodio, que estaré sacando cada 15 días, porque lleva un proceso energético y un proceso físico, material, tecnológico también, donde involucra más personas y demás. Pero quedémonos entonces un momento en silencio. Y la pregunta con la que te dejo: ¿cómo es tu relación con el enojo? La paz que habita en mí honra y bendice la paz que habita en ti. Aquel lugar donde genuinamente todos y todas somos uno. Te invito a dejar comentarios aquí abajo. Te voy a estar leyendo cómo es que te relacionas con el enojo, de que te diste cuenta de este podcast. Puedes suscribirte si te está gustando y compartirlo con alguien, porque así como dedicamos mucho tiempo a una escuela tradicional, no nos olvidemos de que somos seres humanos. Seres humanos que sienten, que viven, que transitan, y que es muy importante sentirnos acompañadas y acompañados a cada paso del camino, y cada vez todo está en mayor disposición para tener mayores herramientas disponibles para todos. Aprendamos a gestionar nuestras emociones para transformar la relación, sobre todo con nosotros mismos y por lo tanto con nuestro entorno. Que tengas un maravilloso día, tarde o noche donde estés escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio. Namaste.